Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Valeria Leduc y amo los libros y la literatura. Y yo creo que todo empieza con una historia y las mejores nacen en el corazón. Y hoy tenemos con nosotros a mi queridísima Circe Rosales. Ella es pedagoga, conferencista, especialista en temas de inclusión, socia fundadora de las asociaciones civiles Iyari AC, que es una asociación enfocada a la atención de niños y adolescentes con enfermedades neurodegenerativas, y Habilitare Yolotl AC, que es para atención de niños con autismo, además de ser autora del libro La vida es un pretexto. Qué gustazo tenerte aquí, Circe. ¿Cómo estás? Pues un gusto estar aquí, un gusto que nos hayas invitado y pues muy bien, muchas gracias, Val. Me da muchísimo gusto, Circe. Platícanos. Si quieres, empezamos por ahí. Cuéntanos cuál es tu historia con corazón. Pues bueno, en algún momento empecé yo a pensar sobre la discapacidad, sobre todo porque pues varias discapacidades han confluido en mi vida y de alguna manera empecé a hacer inclusive un esquema para pensar cuántas y cuáles discapacidades habían presentado en mi vida. Entonces, bueno, inicialmente la familia de mi papá, pues todas las mujeres o la mayor parte de las mujeres han tenido discapacidad auditiva. Yo soy una persona con baja visión, tengo baja visión, discapacidad visual. Desde pequeña se me hace un diagnóstico de miopía degenerativa. Esto es un tipo de miopía que aunque se haga una operación, pues el ojo va a seguir degenerándose y va a seguir teniendo miopía siempre. Conduce a la ceguera. Entonces se hace un diagnóstico inicial, mi mamá no estaba como muy consciente del resultado y más adelante presento epilepsia y entonces, bueno, se me empieza a llevar como pues a terapias. Y después tengo a mi primera hija, a mi segunda hija, que tiene discapacidad intelectual y síndrome de Down. Y más adelante, pues adopto a Jonathan, que tiene discapacidad motora, parálisis cerebral. Sigue pasando la vida y Citlali, mi niña que tiene discapacidad intelectual, presenta una enfermedad neurodegenerativa donde se empiezan a degenerar las células de su cerebro y empieza a presentar episodios psicóticos y ya cuestiones psiquiátricas. Entonces, bueno, ahí nos toca la discapacidad psicosocial. Mi hija, la mayor, también presenta después depresión severa y ansiedad, que también entra dentro de la discapacidad psicosocial. Y entonces, bueno, es cuando me dan uno de los diagnósticos más fuertes de corta vida para mi hija Citlali. Entonces es cuando empiezo a hacer una línea de tiempo y empiezo a darme cuenta que casi todas las discapacidades se presentan en mi vida y sobre todo que además de esto está presente la trascendencia, hablando la trascendencia como el pasar ya a otro plano y así es como pues se gesta la idea del libro. Pues sí, desde luego que es un contexto de vida súper, súper interesante que te ha llevado, me imagino, a replantear pues muchísimas cosas. ¿Nos quieres platicar un poquito más acerca de cómo has hecho para enfrentar todos estos, pues muchas personas podrían considerarlos desafíos? Pues al momento que hago la línea del tiempo, literal hice una línea del tiempo y abajo empecé a desglosar las consecuencias que trajo en mi vida, pero sobre todo las consecuencias buenas, Ajá, porque yo soy sí. mucho de ver lo bueno en todo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me suceda, siempre trato de verlo por el lado positivo y entonces esto me dio como resultado todo un esquema, primero de las personas que he conocido a lo largo de mi vida gracias a esto, ¿no? Entonces, cuando empieza la cuestión de la discapacidad visual, empiezo a conocer personas con discapacidad visual, personas maravillosas, personas que me han acompañado en este camino y que se han vuelto mis pilares, mis amigos y más que eso, mi familia también, ¿no? En el momento en que me doy cuenta que mi hijo Jonathan también llegó a mí por adopción gracias a mi primera hija con discapacidad, ¿no? Porque cuando decido adoptar a Jonathan, pues ya me doy cuenta que había un camino andado en la maternidad de un niño con discapacidad y para mí Sí. fue, puedes llegar aquí, una conexión de almas, que así lo describo, Ajá. y en el transcurso de todo esto, pues conozco a otros niños de hogares, de casas hogar,
que también cursan con discapacidad psicosocial, y entonces cuando llega el problema de la discapacidad psicosocial, la condición de vida de la discapacidad psicosocial a mi vida, a mi casa, pues entonces ya tuve como pautas de cómo llevarla. Entonces, pues esta fue una manera de ver la vida, ¿no? Positivamente, y al hacer este esquema me doy cuenta que todo tiene un porqué y además que todo es siempre para bien, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué padre poder enfocarlo desde ahí, porque creo que ha sido una fuente de aprendizaje y, bueno, leyendo tu libro, pues ha sido una fuente de hasta inspiración, podría ser. Pues muchas gracias. La idea del libro es precisamente el que pues nos podamos dar cuenta que más allá de las cuestiones, sobre todo médicas y del cuerpo, ¿no? Sobre todo es como el enfoque de este libro, que más allá, sí manejo yo como una triada, ¿no? Que bueno, ya la hemos escuchado en muchos lugares donde sabemos que somos cuerpo, mente, alma, Correcto. y por ahí también no la incluyen en la triada, pero está el espíritu. Y la realidad es que cuando llegan las afectaciones a nuestro cuerpo, pues a veces nos quedamos como ahí estancados en el dolor y el sufrimiento. Entonces, el Sí, propósito de este libro es que nos demos cuenta que somos cuerpo, puede haber dolor, pero podemos no llegar al sufrimiento. Esto es, podemos aprender a ver las cosas buenas de la vida. Y de ahí el título, ¿no? Que la vida es un pretexto, uno, para cambiar el sentido de lo que se nos presente, y también la vida es un pretexto para que todos confluyamos a veces en el mismo camino, ¿no? La teoría de los 6 grados de separación, donde dice sí. que estamos conectados por 6 grados de separación. Y la realidad es que en este libro lo que voy mostrando es cómo a través de una condición de vida, porque yo no lo llamo una desgracia, yo lo llamo condición de vida. Entonces, a través de una condición de vida voy conociendo a personas maravillosas y voy, la verdad, viviendo muchas cosas que quizá no hubiera yo esperado, ¿no? Como por ejemplo, pues el haber conocido a una persona con discapacidad visual completamente funcional, el haber convivido con su perro Lazarillo, el verme a mí con la posibilidad de algún día tener un perro Lazarillo, pero pensarlo de manera positiva, el convivir con todas estas personas que para mí han sido como una familia, ¿no? Una línea donde todavía tienes restos visuales o todavía te manejas bien visualmente, pero del otro lado hay toda una familia que te va a dar la mano para que no te sientas solo, ¿no? Para que nunca estés solo. Y a lo largo de esto, pues lo hemos transformado inclusive hasta en viajes, ¿no? Porque hemos hecho viajes entre todos y las personas que tenemos resto visual guiamos a las personas que ya no tienen resto visual, ¿no? Entonces hay experiencias que hemos compartido de una manera maravillosa. Qué bonito, Circe, qué padre, qué ricas experiencias has tenido a lo largo de tu vida. Si quieres, ahorita platicamos un poquito más del libro. Voy a regresarme a preguntarte si hay algo, bueno, seguramente muchísimas cosas, pero algo que quieras compartir con nosotros que te haya hecho sentir particularmente orgullosa de ti misma. Pues la verdad es esta habilidad de resiliencia, porque finalmente es algo que se me ha facilitado. El que a lo largo del libro ustedes podrán ver que llega un diagnóstico, sí es, cuando llega un diagnóstico, pues sí es como un shock, va uno procesándolo, pero finalmente es bueno en qué lo voy a transformar. Y a lo largo del libro es lo que trato como de reflejar esta parte donde van sucediendo situaciones donde vas en la vida por un camino y hay momentos en que la vida te aparece una bifurcación, o sea, no hay opción de que te quedes en medio, hay izquierda o derecha, siempre Tienes que nos tomar una pasa eso. decisión. Entonces, en el libro se puede ver esto, ¿no? Voy en un camino y de repente es una bifurcación, que además finalmente a veces son dos caminos que es, no quiero ni izquierda ni derecha, no, pues es que tienes que elegir, ¿no? Entonces, tienes que elegir, eliges un camino y finalmente ese camino, al momento de que tú lo eliges, sabes que vas a hacer lo mejor que puedas en ese camino, sea a la izquierda o sea a la derecha, ¿no? Entonces, me parece que estoy orgullosa de esa parte, de mis propias elecciones, de asumir la responsabilidad de mis propias elecciones, sea izquierda o derecha, y Ok, tratar de hacer lo mejor con ellas, ¿no? ok, ok, me parece muy bien. ¿Y cuál sería como que el reto más grande que has enfrentado en tu vida y que te ha traído como hasta el día de hoy? Entiendo que deben de haber sido muchos, pero ¿hay alguno en particular? O si nos quieres compartir varios, también padrísimo.
Pues yo creo que lo más difícil ha sido como llegar a una buena definición de amor. Parto de que la definición de amor es aceptar al otro tal cual es, ¿no? Entonces, cuando llega Johnny a mi vida, mediante la adopción, pues no es tan difícil el definir para mí el aceptar al otro tal cual es, aún estando dentro de un cuerpo limitado. Esto es, yo lo pude adoptar aún viendo su cuerpo, donde él no puede quizá manejarse, pero finalmente me parece que sí puede alcanzar a ver su alma. Su alma, yo creo que nuestras almas estuvieron conectadas desde mucho tiempo atrás. Pero la parte más difícil es cuando alguien no te elige. Justo hace poco lo platicaba, ¿no? Y también esto está dentro del amor. Muchas veces amamos a alguien y ese alguien no nos elige y entonces creemos que eso no es amor. Y finalmente, si yo tengo amor en mi corazón, aunque la persona no me elija, pues la dejo ser feliz, aunque no esté conmigo. Y bueno, también eso me sucedió con algún otro pequeño que quise que formara parte de mi familia y donde el pequeño decide no formar parte de mi familia, ¿no? A pesar de que todo el mundo pudiera decir, no, ¿cómo? Es que espérame, la realidad es que todos tenemos nuestras razones para no elegir compartir nuestro camino de vida con el otro. Eso ha sido lo más difícil para mí, ¿no? El aceptar también esta última definición de amor. Qué barbaridad, qué experiencia tan dura, ¿no? Que un chiquito de plano decida que no y qué padre volver a tomarlo desde este punto de vista que lo haces tú, desde un lado positivo y de un lado de aprendizaje, ¿no? Es un enfoque de mucho aprendizaje. Sí, exacto. Y ha sido muy difícil porque finalmente pudo haber sido un niño, pudo haber sido una persona, pudo haber sido una pareja, ¿no? Que finalmente Claro. nos ha pasado y que también lo he vivido. Y entonces es de las cosas más difíciles. A veces por eso es que acabamos con rencor y a veces enojados con el otro. Es que no me quiso, ¿no? Y es mucho ego, ¿no? Es, a ver, yo tan Sí, maravilloso, mi familia tan maravillosa, aquí había mucho de lo que te podía dar y finalmente el otro podía decir sí, pero no gracias, ¿no? Entonces ¿no? si yo le di todo incondicionalmente, si fuese verdad, si yo le di todo mi corazón incondicionalmente, pues entonces acepto su decisión, ¿no? Es también otra definición de amor. Claro, aceptar, como dices, la totalidad, ¿no? Independientemente de cuál sea el resultado y que a lo mejor el resultado no sea el que tú deseabas. Exacto, y finalmente pues nada está dicho y también es un decirle al otro, ok, continúa tu camino, pero ya sabes que aquí estoy, ¿no? Qué padre, qué bonito, qué desprendimiento, ¿no? Porque el amor como que va un poco de la mano con el desprendimiento, creo. Exacto, con el dar, ¿no? Sí, El amor verdadero, ¿no? Entonces, sí, sí, eso ha sí. sido de mis lecciones más difíciles, más fuertes y en las que continúo trabajando. Qué bárbara, Circe, te admiro mucho, qué mujerón eres, qué barbaridad. Oye, ¿y hay algo que te haya dado mucho miedo? Sí, en algún momento tuve que tomar una decisión de vida que fue prácticamente dejar una manera de, todo un modo de vivir, dejar todo atrás y empezar. Yo creía que era empezar de cero. Hace poco alguien me decía, no es empezar de cero porque ya tienes todo un background atrás, ¿no? Ok, Eh, y eso es verdad. Entonces, en el momento en que tienes que dejar cosas materiales, tu manera de vivir, y que tienes que llegar a un lado donde tienes que rearmar todo, inclusive un cambio de estado, un cambio de lugar de dónde vas a vivir. ajá, Eso sí fue particularmente difícil. Llegas a pensar quizá que no lo vas a lograr. Tienes a uno, dos, tres, cuatro, en este caso mis hijos atrás, y entonces dices, no soy yo solo, sino atrás hay mis pequeños que dependen de mí, y entonces claro. en esta parte, yo creo que es la parte donde he tenido más miedo en mi vida, inclusive, pues como soy escritora, me gusta mucho escribir sobre eso y ese es como el propósito de otro libro, que este libro ya va a ser como eh, fragmentos de esa fracción de mi vida, digamos, que Ok, irán en otra línea mostrando esta parte precisamente de este miedo, que lo puedo catalogar como un miedo a vivir, ¿no? Y sobre todo cuando tú piensas que no lo vas a lograr y que muy probablemente inclusive tu vida pueda estar en riesgo, ¿no? qué barbaridad, qué fuerte. Definitivamente, definitivamente muchas experiencias fuertes y por supuesto que muchísimo material para compartir con las personas, ¿no? Eso veo.
que Sí, de tienes, hecho, el- podrías escribir y escribir y escribir. sí, de hecho, bueno, este libro es solo una pequeña parte, incluso este libro termina así como un poquito, bueno, señalando con la última frase es, bueno, todo esto será después parte de otra historia. Quise Ajá, hacerlo así, sobre todo como para esta parte de poder asimilar, ¿no? La parte la primera parte de las historias, la idea de la vida es un pretexto, pues es que haya otra parte, otra sí, segunda parte de la vida es un pretexto. Y también algo importante es el manejo de la trascendencia cuando nosotros nos animamos a escribir un libro, cuando nosotros decimos, es que no soy escritor, entonces no podría yo escribir. La verdad es que todos tenemos historias maravillosas que por compartir, supuesto, entonces por sí supuesto. tendríamos todos que escribir nuestro libro y acercarnos a las personas que Sí. pudieran guiarnos para hacerlo, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo creo que sí. Y platícanos un poquito, ¿cómo es tu experiencia de escribir? O sea, ¿tienes algo que te, así como, digamos, pones tu mesa de trabajo y te rodeas de cosas como que te inspiren? ¿Tienes algún horario especial para escribir? Platícanos un poco cómo es tu proceso de escritura. Sí, tengo horas especiales para escribir. Dicen por ahí que las horas en las que conecta tu cerebro más es muy temprano en la mañana cuando abres los ojos y poco antes de dormir. Entonces, el libro La vida es un pretexto está hecho así. A veces hablan de un término que se llama epifanía, ¿no? Donde Sí, te sientas y lo escribes. Este libro fue así, o sea, abría los ojos 7 de la mañana y escribía. Y ajá, así es como lo fui escribiendo. Después, bueno, regreso al texto y ya lo empiezo como a corregir todo lo que hay que corregir en el texto. Pero ok, finalmente es en la mañana, 7 de la mañana me pongo a escribir y ahí es, o igual y más, un poco más temprano, de acuerdo a lo que tenga yo que hacer, ajá, eh, es cuando escribo. En el caso ya de los escritos subsecuentes, estoy trabajando un libro de cuentos, entonces ok, ese libro de cuentos lo trabajo en algunos talleres o voy trabajando a través de historias que se me van presentando en la vida, ¿no? Por ejemplo, el libro de cuentos está armado de tal forma donde hace poco, por ejemplo, a mis vecinos de al lado pusieron un bloqueador de señal del teléfono, no sé por qué. De repente, días después, llega una camioneta a entregar un paquete negro, que yo tampoco supe qué era, pero era algo largo. ok. Y entonces me pide que si yo lo puedo recibir. Primero acepté, pero luego dije, no sé qué sea esto largo, largo, muy largo y negro. Blanco y negro, sí, Exacto, ¿no? y sin paquetería conocida y le dije que no podía recibirlo. Eso Ajá, fue lo real y a partir de ahí desarrolló un cuento de un vecino que recibe un paquete, que sí lo recibe y a partir de ahí ya es la ficción. Entonces, un escritor tenemos que trabajar a veces con lo que sí vivimos y a veces vamos a decidir si es escritura autobiográfica o es escritura de ficción. Entonces, la parte donde escribo historias de ficción son armadas de esta forma, ¿no? Hace poco subí a un avión y nos detienen, se llevan el avión a una pista y que tenían que ir a detener a alguien que estaba escondido en el baño, ¿no? Entonces, ¿crees? estuvimos ahí detenidos en el avión un par de horas. Entonces, bueno, de ahí ya es mi otra historia y entonces voy tomando fragmentos de cosas que sí se van presentando para Sí, desarrollar a veces relatos de ficción, ¿no? Entonces, es otra idea de cómo escribo. Y después en la noche, cuando ya todos están dormidos, ya terminé como de hacer todo en casa, entonces me siento y me pongo a escribir un poco antes de dormir. o sea que sería como lo primero que haces al despertar y lo último que haces. Sí, Pues, exacto. qué maravilla, qué maravilla. Oye, además el otro día platicaba con otra de mis entrevistadas maravillosas de también el poder sanador que tiene la escritura, ¿no? Claro, exacto. También al Ah, manejarlo como de manera terapéutica, también llevo un diario donde escribo y escribo, a veces escribo mucho para los demás, pero ajá, normalmente no pongo nombres, ¿no? No pongo el nombre de nadie, ok, escribo todo lo que siento y luego esos fragmentos, algún fragmento que me gusta, es lo que inserto como diálogos de mis personajes, ¿no? Ya cuando trabajo, pues estoy trabajando aparte la novela que te comento que va a ajá, ser una novela que no es netamente autobiográfica, va a llevar mucho de ficción, pero entonces muchos diálogos de mis personajes van a estar, son parte de mi propio diario, ¿no? ok. Entonces, la parte donde yo me refiero a alguien sin poner el nombre y le escribo todo lo que siento y después ya lo transformo como en otro episodio de algún personaje. Llevas muchos años escribiendo, Circe, escribes hace mucho tiempo. Sí, de hecho,
desde la secundaria yo escribía mucho. Algunos compañeros que se daban cuenta, me pedían que hiciera cartas. Oye, le voy a escribir a mi novia, escríbele. Entonces, bueno, yo le escribía, no lo vendía, nunca he sabido monetizar bien, pero no vendía esas cartas, pero me pedían cartas para las otras novias, ¿no? Inclusive, Sí. lo más rompecorazones es que a veces el chico que me gustaba era escríbeme una carta para fulanita, ¿no? Entonces, ¿Cómo es posible? Eso está tristísimo. sí, eso es muy triste, digno de otra historia. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Es que de verdad que estamos rodeados de historias, además, ¿no? O sea, Exacto. nuestra vida, claro que tiene grandes historias que contar, pero además nos rodean muchísimas historias, Sí, ¿no? y escribir es como nadar. Si tú no aprendes a nadar y después no sigues nadando, pues pierdes la práctica. Sí, Entonces, pues desde ahí era escribir, escribir, escribir. Y muchas de las cosas que escribí, pues terminaron, la verdad, en la basura, porque decía yo, no, esto está horrible y lo rompíamos, o no, que no lo lea mi mamá, ¿no? Y lo rompíamos. Ahora no hago lo mismo, ahora a mis propias hijas les he dicho que escriban, que bueno, aquí nadie les va a no respetar sus diarios y sus escritos. Yo espero lo mismo de ellas, claro. pero finalmente, bueno, todos mis escritos, así es como van quedando en papel y sobre todo en papel. La otra parte que me preguntabas era cómo escribo. Escribo en computadora solo cuando estoy haciendo como algún taller y tengo que escribir rápido, pero Ok. para mí la escritura es sentirla y para mí el Ajá. sentirla es a través del papel y la pluma. Entonces, por eso es que yo escribo más a mano y la verdad es que como lo disfruto mucho, voy y me compro así mi libretita. Ajá. Hay un tamaño especial que cabe en una bolsa y entonces, bueno, te lo venden en algunas papelerías. Entonces, a veces cargo yo ya mi libreta y mi pluma, ¿no? Entonces, también invertí en una pluma que me encantó y que pinta muy bonito. Entonces, saber, porque a todos nos pasa, esta pluma no pinta, esta pinta Sí, sí, bien sí, bonito, claro, siento claro. cómo se desliza en el papel. Entonces, tengo una pluma de las que siento que se deslizan en el papel genial y tengo mis libretas especiales, ¿no? Qué padre. Y entonces puede ser que de repente, si estás en la calle y en ese momento tienes alguna inspiración o algo, te pones ese ratito a escribir. Sí, exacto. Sí, y también cargo mi tableta porque hay veces que de plano las ideas vienen muy rápido, entonces a veces tengo que escribir muy rápido y es cuando uso la tableta y entonces empiezo a escribir, 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 pero ya es más rápido en la tableta, ¿no? Oye, y entonces además tienes que transcribir lo que escribes a mano, pasarlo a la computadora. Sí, exacto, sí, para ya darle como el formato y todo. Ujú. Te ayuda con la corrección y todo este tema, ¿no? Me imagino. Sí, exacto. Sí, Ujú. sí. Qué padre, Sí. qué padre, qué padre. Oye, ¿y hay algún libro que te haya cambiado la vida? ¿Algún libro? Además de ser escritora, ¿eres lectora? Eso no te lo había preguntado. Sí, de hecho, todos los escritores tenemos que ser Yo creo lectores, que es sí, así como una ley de vida, ¿no? No puede haber un yo creo que escritor que sí. no lea, ¿no? Entonces, sí, soy lectora, de hecho, en mi casa puedes ver libros por todos lados. Ajá. Dentro de las cosas que te decía de cuando se reestructura mi vida, dije, Dios mío, no voy a poder llevarme mis libros, pero sí pude. Entonces, Ajá. absolutamente todos mis libros están aquí desde el primero que leí, yo creo, hasta el Qué último. maravilla. Uno de los libros digo, todos los libros me han encantado, más bien te podría hablar de autores. Julio Cortázar me gusta mucho, Ok. porque Julio Cortázar inventa palabras, inventa términos. Tiene un libro que me encanta, que se llama 62, Modelo para Armar, donde va platicando una misma historia a través de tres personas diferentes. Entonces está padre Ajá. porque es un mismo hecho y ves cómo piensa la chica, cómo piensa su novio, cómo piensa el compañero, por ejemplo, ¿no? El mismo hecho, ¿no? Entonces Julio Cortázar trabaja como esta parte de manejar estos personajes. La manera en que escribo los cuentos siempre me gusta escribirlos como un final inesperado. Y de repente esto es mucho Horacio Quiroga a veces, que es un poquito, digamos, siniestro a veces, ¿no? También, entonces, también esa Sí. parte de ese tipo de escritura también me gusta y también por lo tanto me gusta la escritura de Horacio Quiroga, que es de este tipo. Yo soy pedagoga y entonces también me gusta los relatos de Boris Cyrulnik, es una persona que trabaja la teoría del apego. Entonces, los relatos de él también me encantan. Y Harumi Murakami, que también habla acerca de cómo escribir, también es un escritor que me ha gustado mucho. Y en la línea del desarrollo personal, pues Deepak Chopra, ¿no? El libro de Sincrodestino, donde te habla la parte de cómo puedes hacer realidad. Fue como los primeros trabajos de explicación
de cómo mediante las cuestiones cuánticas y la energía podrías modificar tu realidad. El libro de Sincrodestino para mí fue uno de los que hizo clic. Y otro que ya es difícil de conseguir, que se llama The Answer, que es la respuesta, pero viene el título en inglés, de Jonas Araf. Ese libro para mí fue maravilloso porque tiene ejercicios de visualización y en el tiempo donde yo no tenía una cámara fotográfica, una casa, pues hice mis trabajos de visualización y pues mira qué te puedo decir, ¿no? La tengo ahorita en varias cámaras fotográficas, estoy bastante bien, entonces ese libro también creo que me marcó mucho. Pues muchísimas recomendaciones, qué padre, gran lectora y de todos los géneros, como muy variados y Sí, autores y claro. demás. Fíjate qué chistoso Haruki Murakami a mí, no, híjole, lo he tratado y tratado de leer y no le doy el golpe, no le Ay, acabo de dar el golpe, sí, pero bueno, eso es un poquito, de repente es un poquito, me gusta también porque eso a la vez es como un poquito denso, pero a mí sí. me gusta como esta parte, ¿no? Por ejemplo, de repente si tienes Milán Kundera también es un poquito bastante denso, pero Otro también denso, sí. de mis lectores favoritos, ¿no? Entonces, Qué bueno. empecé incluso una página en Facebook donde lo que yo empecé a hacer es de los libros que yo había leído y había subrayado con marcatextos desde la preparatoria, empecé a subir fotografías, ¿no? Que eran los libros que también a mí y las citas sobre todo que a mí me habían Sí, como marcado, sí, ¿no? Y quería yo tenerlas ahí. sí, sí, qué padre. Padre, es maravilloso. Todo el universo de los libros, podríamos entretenernos aquí un buen rato hablando Sí, de esto, ¿verdad? Un buen sí, rato. exacto. Oye, y cuéntanos eh, esta pregunta, si tú hicieras un libro que hable de ti, ¿qué título le pondrías? Pero creo que va un poco implícito en la vida es un pretexto, ¿no? Sí, exacto, pues es la vida es un pretexto y es Sí, precisamente por eso, ¿no? Porque que la vida de todos es un pretexto para confluir hacia los sí, demás. fíjate. Oye, ¿y qué consejo le darías a tu niña de 10 años? Pues a mi niña de 10 años que siempre crea en que puede lograr sus sueños, ¿no? Mi niña de 10 años no lo creía, yo eso sí lo sé, y la verdad es que mi niña de 10 años ni siquiera sabía que era bonita, ¿no? Entonces esa parte la tuve que trabajar mucho, la parte de la autoestima. Entonces a mi niña de 10 años le diría, eres muy bonita, ¿no? Ay, qué bonito. Qué chistoso, ¿verdad? Yo tampoco me sentía bonita. Mm, No para. Pues quizá de adolescentes nadie nos sentimos bonitos, ¿no? Pero entonces ese sería como el consejo quizás a todos los Sí, adolescentes, ¿no? sí, sí, Eres sí, sí, muy sí. bonito, ¿no? Muy bonito, qué bonito. Ay, Circe, pues me gusta mucho platicar contigo. Este, Gracias. ¿Quieres platicarnos un poquito más de todo lo que haces en los temas de inclusión, de lo que haces en tus asociaciones civiles? Sí, bueno, en las asociaciones que trabajo, que son de chicos con discapacidad, pues me gusta mucho trabajar precisamente en habilidades, ¿no? Entonces parto mucho de lo que ellos pueden hacer. Pero Ajá, también a mí me gusta trabajar con chicos que son los que tienen exclusión dentro de la inclusión, ¿no? Aunque parezca chistoso, ¿no? Esto es, hablamos de inclusión, pero de repente al momento de trabajar con chicos con discapacidad, a todo el mundo le gusta trabajar con un chico con el que se vean los resultados, entre comillas, ¿no? Entonces de ajá, repente dices, el niño con síndrome de Down que sonríe, que te contesta la sonrisa y que va a leer y escribir, y entonces difundimos, todos los niños pueden leer y escribir, los niños con síndrome de Down pueden leer y escribir. Y de repente es, ¿qué crees que no? Hay chicos que no pueden ¿qué leer y no? escribir con Ok, síndrome de Down, ¿no? Es más, no hablan, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con chicos no verbales, con chicos con parálisis cerebral que tienen un reflejo que se llama atetosis, ¿no? Donde sus músculos están sin control y entonces mi reto es encontrar cómo se comunican estos chicos, ¿no? Y entonces de repente es, a ver, ¿cómo te vas a comunicar con un chico que no tiene control de sus movimientos y que solamente mueve un ojo, ¿no? Entonces el reto es, a ver, vamos a ver cómo me comunico con él, ¿no? Y entonces trabajar con sus mamás para hacer un mapa de comunicación y entonces que ellos lleguen y digan, es que no hace nada, no habla, no sé. Una mamá me decía, necesito saber si está ahí para poder seguir trabajando con él, ¿no? Porque somos seres gregarios, los seres humanos, necesitamos
retroalimentación. Entonces, aunque sea mi hijo, si no sé si mi hijo está ahí, me quiere, sabe que soy su mamá, de verdad es muy pesado encargarnos de él, esa es la realidad. Y entonces cuando encontramos un código de comunicación, la niña de la que les estoy contando, su mamá decía, a ver, dame una señal, después de que platicamos cómo era la comunicación. Ajá. Y entonces la niña, lo único que podía mover eran los párpados. Y la niña cuando se le hace la pregunta, cierra los ojos y los abre. Y entonces la mamá llega llorando y me dice, mi hija sí está ahí, mi hija me entiende. Y mi hija grita porque no le gusta que le hagan las terapias. Entonces, y todavía me llama y le pregunta, ¿quieres que te hagan? Porque después ella estableció un código con su hija y le dice, a ver, Ok. si es no, cierra tus ojos y los dejas apretados. Y Ajá. entonces le preguntaba, ¿quieres que te hagan las terapias? Y la niña, sí, ¿no? Ya no No, grita, ¿no? Ya. ¿No? no Entonces quería. la mamá lloraba y lloraba y lloraba porque ese fue su código de comunicación y además eso le cambió la vida. O No, sea, eso claro te que sí. aseguro que le dio años de seguir con energía y fuerza cuidando a su hija, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso es el trabajo que me gusta realizar, ¿no? El establecer esos códigos de comunicación en niños no verbales. Y la verdad es que es lo que te digo, a veces sí es la exclusión dentro de la inclusión, porque es lo que tampoco nos gusta mucho trabajar, ¿no? Sí, claro, deben de ser casos mucho más retadores, ¿no? Retos mucho más grandes, por supuesto. Qué interesante, Circe, qué maravilla. Qué Y de maravilla. hecho, quizá por mis dos hijos, Itlali sí es es niña no verbal, es niña que va perdiendo funciones y es difícil trabajar con ella, ¿no? Ajá. Y Jonathan, a pesar de que tiene parálisis cerebral y solo mueve la mano izquierda, pues ya sabes, su sonrisa encantadora y se da a entender con señas. Entonces a la gente obviamente pues le gusta más trabajar con Jonathan, pero pues la idea sí es que podamos trabajar con ambos, ¿no? Qué maravilla. Me encantaría algún día conocer a todos tus hijos. Sí, sí, verás que sí, sí, los vas a conocer. Ojalá, me daría mucho, mucho gusto. Qué padre, querida Circe, me da mucho gusto platicar contigo. Fíjate que te comparto, tú ya nos acompañaste en el taller de B-Writer para que vamos a ver Sí. si lo volvemos a lanzar un poco más adelante. Fue un proyecto muy lindo, pero además estoy sacando un reto para personas que quieren publicar sus libros, libros que ya están escritos, que ya enseñaré en las redes sociales próximamente. Y pues quería agradecerte muchísimo el haber estado aquí con nosotros, habernos compartido tu historia tan poderosa, tan bonita, y esta sí siento que sale del corazón, pero con ganas. Pues muchas gracias. Y yo creo que sí sería importante esta parte de que las historias no solo salgan de nuestros corazones, que salgan del cajón. Entonces es muy, muy bonito el proyecto que tienes porque a veces tenemos todos nuestros diarios, tenemos todos nuestros escritos Sí. y lo tenemos desde el corazón. Entonces la idea es que salgan del cajón y que puedan verse, ¿no? Que esta parte que te platicaba de la trascendencia, Ujú. pues hay que trascender y hay que mostrar nuestra vida a los demás, ¿no? Entonces, o nuestros escritos, o nuestros pensamientos. Entonces, pues hacerlo parte de un libro es como una muy buena idea, ¿no? Sí, los libros te permiten una trascendencia que yo creo que pocas cosas, ¿no? Pocas otras cosas. Exacto. Sí, sí, Y así yo no es. sé por qué, pero muchas veces nos da miedo exhibirnos, nos da miedo que la gente sepa y conozca lo que realmente traemos adentro, cuando la verdad es que es maravilloso y podemos inspirar mucho a otras personas, ¿no? Exacto, a veces no lo hacemos porque tenemos miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Por ahí otra autora que maneja el término vulnerabilidad es Anita Murjani y ella nos habla que vulnerabilidad es valentía, ¿no? Entonces esa es la parte que tenemos. A mí la gente me ha preguntado, oye, ¿y no te ha dado pues vergüenza, pena el estar poniendo tu vida ahí? Y finalmente aquí hay dos términos que a mí me gusta manejar, ¿no? Uno es mientras te manejes con verdad, pues no hay por qué tener arrepentimiento, ni culpa, ni vergüenza, ¿no? Por supuesto. Porque si en el libro yo te digo que provengo de una familia que vivía en X zona de la Ciudad de México en el oriente, pues es la verdad, o sea, Sí, entonces te estoy describiendo cómo fue mi infancia y también es la verdad, ¿no? Entonces, pues no habría por qué temer a esa verdad, ¿no? Aquí está mi claro, infancia y y estoy orgullosa de haber estado ahí y haber estado donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, mientras te manejes con verdad, pues no hay como pena. De repente también tenemos esta parte de fracasar o lo que se llama ahorita el síndrome del impostor. Y si sí, escribo mal pero sí, bueno, yo creo que para eso está gente como tú, donde
puedo escribir no a lo mejor súper adecuadamente y entonces me acerco al que me pueda corregir mi escritura. Claro, Digo, es pulir nada más, ¿no? es Como si yo pulir, no es puedo correcto, pulirlo, habrá quien pueda pulir mi escritura ya, ¿no? Entonces, pero el contenido lo doy yo, ¿no? Entonces, totalmente. es la parte donde tenemos que ir viendo hasta dónde podemos llegar y hasta dónde necesitamos un poquito de ayuda, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Además, pues hay expertos para todo, ¿no? O sea, que el hecho de que quieras escribir un libro no necesariamente te tiene que convertir en experto, ¿no? Y Exacto. puedes acercarte a personas que te ayuden, es correcto. Sí, sí, Así es, sí. así es. Entonces, sí, sí es la parte donde debemos como de perder el miedo. Y la otra cuestión es que escribir es un arte. Y de repente digo, si alguien le hubiera dicho a Van Gogh, a ver, Van Gogh, estás muy mal emocionalmente, estás pintando como que a pedacitos, entonces no pintes, ¿no? Si a Botero le hubieran dicho, no, hombre, es que de tus pinturas de verdad las personas tienen sobrepeso, ¿no? A Picasso le hubieran dicho, están todas chuecas tus pinturas, digo, finalmente pues no salen a la luz, ¿no? Entonces es arte y en la manera de escribir pues también va a ser nuestro propio arte y pues nada más es compartirlo, ¿no? Es único, ¿no? Totalmente, Ujú. totalmente. Ay, qué bonito platicar contigo, Circe. Me ha gustado muchísimo este rato. Te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros tu historia, súper rica. Y bueno, pues espero pronto tener la oportunidad de volver a platicar contigo. Y por lo Sí, pronto, gracias. te mando un abrazo grande. Te agradezco haber estado por aquí y pues nos despedimos. Muchas gracias, Val, sí, perfecto y agradezco mucho tu invitación. Gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron y nunca dejen de leer. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, gracias.